Allahu Akbar Daraya. Uno de los principales eslóganes cantados por los iraníes en todas sus manifestaciones fue independencia, libertad y república islámica, aquellos que les faltaba antes de la revolución de 1979. El régimen del Shah, tanto política como económicamente, dependía por completo de Occidente. La estrangulación política y la represión de las voces disidentes a través del aparato de seguridad del Estado habían hecho mella en el activismo político. A pesar de contar con un sistema legislativo bicameral, el Shah tenía carta blanca en todos los temas, sin mencionar que la jurisprudencia islámica no era tenida en cuenta en la aplicación de la ley ni en la adopción de decisiones ejecutivas. El sistema de la República Islámica de Irán es una democracia presidencial en la que existen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, cuyo funcionamiento es independiente. El líder, cuya figura tiene su base en la Constitución, tiene a su cargo la máxima supervisión de todos los aspectos de la estructura del Estado y la vigilancia de que se vele debidamente por los principios islámicos y los derechos de las personas. Como tal, el líder no goza de ningún poder ejecutivo, aunque está a cargo de la determinación y delineación de todas las estrategias de peso. El puesto de líder en Irán acarrea ciertos deberes y responsabilidades. Tiene la tarea de designar el presidente del Poder Judicial, los comandantes de las Fuerzas Armadas y el presidente de la Organización de la Radio y la Televisión. Además, tiene la facultad para elegir a 6 miembros juristas del Consejo de Guardianes de la Constitución. El líder también debe formular las políticas estratégicas y principales del país y supervisar su debida implementación. Sin embargo, ¿cómo se elige esta figura del líder? Bueno, esa es una tarea que le corresponde al Consejo de Expertos de Liderazgo, compuesto por 88 expertos en jurisprudencia islámica y que son elegidos por votación popular cada 8 años. El Consejo tiene que reunirse cuando sea necesario y dedicarse a elegir un nuevo líder, de acuerdo con las circunstancias que aparecen ya delineadas en la Constitución. Independientemente de todo ello, el país es gobernado por la administración. Esto significa también que el presidente iraní es el segundo al mando y con su gabinete de 18 ministros tiene la tarea de implementar las ratificaciones del órgano legislador o Asamblea Consultiva Islámica. El mayor peso de la estructura de Estado en Irán recae sobre el poder ejecutivo, del cual se dice que da empleo a 4 millones de personas. Huelga decir que el poder ejecutivo es también responsable de asignar los presupuestos aprobados por el Parlamento y en realidad es quien gestiona el tesoro del país. La Asamblea Consultiva Islámica de Irán o el Parlamento cuenta con 290 miembros que son elegidos cada 4 años. Estos parlamentarios pertenecen a una institución que, además de encargarse de aprobar las leyes, monitorea el funcionamiento de la administración, o sea, las decisiones o medidas adoptadas por el gobierno. En Irán, el órgano legislativo también está facultado para considerar que el jefe del Estado o el presidente no están aptos para desempeñar su cargo, en el caso de que 2/3 de los 290 miembros voten a favor de esta medida, que al final deberá contar con la aceptación del líder para que pueda convertirse en obligación. Asimismo, el jefe del Ejecutivo o el presidente no está facultado para disolver el Parlamento. El Parlamento emplea también otros 2 organismos del Estado que asisten a los legisladores en desarrollar una mejor y más exigente de la actuación del gobierno. Estos son la Corte Suprema de Auditoría de Irán y la Comisión del Artículo 90 de la Constitución.
crearon un órgano llamado el Consejo de Guardianes de la Constitución o simplemente el Consejo de Guardianes. Este órgano de 12 miembros en realidad es una proyección legislativa para supervisar todas las ratificaciones con el único propósito de establecer su compatibilidad con el espíritu y las estipulaciones de la Constitución, así como su compatibilidad con los preceptos. De acuerdo con el diseño previsto, en caso de cuestionamiento, el Consejo tiene el derecho a rechazar una ratificación parlamentaria. 6 de sus miembros juristas son designados por el líder y otros 6 legales, aunque no son clérigos, son elegidos por el Parlamento. Además de supervisar el proceso de aprobación de leyes por el Parlamento, el Consejo de Guardianes tiene que revisar y aprobar las cualidades de los candidatos en caso de elecciones presidenciales, parlamentarias o a la Asamblea de Expertos. El Consejo de Guardianes también está facultado para asegurar el debido desempeño de todos los distritos electorales y las autoridades regionales a cargo del escrutinio. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa favorito de Administración Pública Colombiana y Comparada de ESAP TV. Como se pueden dar cuenta, estamos transmitiendo desde la capital de Irán, Teherán, en la cual vamos a hablar de la administración pública iraní desde el punto de vista interno y externo, con expertos iraníes y también con una experta colombiana. Le doy la bienvenida a Karen Montagut y posteriormente le daremos la bienvenida a Salam Julian, un experto iraní administrador público, para hablar de temas coyunturales y estructurales de la administración pública en este hermoso país. Bienvenida, Karen. Buenos días a todos, bienvenidos desde Irán. La administración pública se convirtió en uno de los principios básicos de la llamada Revolución Blanca o la llamada Revolución de Shah en 1963. Desde ahí comenzó la administración a hacer una evaluación sobre sus métodos de planificación y administración internos. Para ello crearon una evaluación y de ahí sacaron la actual reforma administrativa pública de Irán. Vamos a darle la bienvenida al doctor Julian, quien me va a ayudar en este análisis de la administración pública. Buenos días, doctor. Buenos días señorita Karen, buenos días caballero, buenos días en Colombia a todos los que nos escuchan. Veo que ya maneja muy bien el idioma de español. He estudiado un poco el español, sí señor. Qué sí, bien, señor. Felicitaciones, doctor. Gracias. Bueno, doctor, queremos hablar sobre uno de los puntos básicos de esta reforma administrativa, que es la descentralización. Un punto de la descentralización es la dispersión de las actividades administrativas desde Teherán hacia otros municipios. Cuéntenos sobre esta. Bueno, esta se ha desarrollado de una manera un poco específica en problemas muy, ¿cómo se dice?, puntuales, ¿sí? La gestión en la administración en los territorios ha sido más que todo para atender problemas de los desplazamientos que se hacen, la atención en infancia, en los niños y los problemas de pobreza en algunos municipios. El control general va a estar siempre en cabeza del líder, del presidente y del Congreso en la capital. Nosotros no podemos entregar a las territoriales, o no se ha entregado a cada uno de estos municipios una autonomía completamente, pues en su totalidad, pero la atención en problemas específicos y problemas que se pueden atender de manera inmediata, sí ya la tienen las territoriales o mejor los municipios. Bueno, el segundo punto de la descentralización es la liberación de las empresas tradicionales a esos requisitos tradicionales. ¿Esto sí se está llevando a cabo? En ese punto nosotros debemos diferenciar que las relaciones entre Irán, o sea, nosotros aquí de manera interna sí hemos liberado las relaciones entre las organizaciones públicas y las organizaciones privadas. Ahora se puede hablar de un trabajo conjunto, se puede hablar de
de un entendimiento, ¿sí?, entre estas dos partes fundamentales de la economía y de la política de nuestros gobiernos, pero a nivel internacional los controles son más estrictos, los controles son más fuertes, no hay muchos países que acepten al Islam, ¿sí?, como eje fundamental de nuestra política, y eso nos ha traído problemas e inconvenientes. Bueno, el tercer punto y último de la descentralización buscó ampliar la decisión a otros niveles, debido pues al sistema político y la organización política que tiene este país. Las decisiones solamente las tomaba el líder, pero con esta reforma se buscó que las decisiones las tomen también los ministros y otros empleados dentro de la administración. ¿Cómo vamos en ese punto? Sí tenemos unas decisiones en manos de los ministros y de las cabezas de los municipios, pero no es completa. Recordemos que aunque los congresistas, ¿sí?, los que pertenecen a nuestro Congreso, son personas elegidas por elección popular, pero son escogidos por los guardianes de la Constitución. Ellos deben tener una hoja intachable. De esa manera se busca que la decisión que se tome nunca afecte nuestra religión, nuestro eje fundamental, y aunque las atenciones en manera territorial, las decisiones sí se han pasado a nuestros líderes en cada una de las territoriales, no podemos decir que son del todo aceptadas. Siempre van a ser evaluadas tanto por el Congreso como por los guardianes de nuestra Constitución. Bueno, el segundo pilar de esta reforma administrativa es la administración y elección a cargos. Esto significa que las personas que ocupen los cargos dentro de la administración pública deben ser seleccionados de acuerdo a su idoneidad y su conocimiento. ¿Cómo vamos en este punto? Ese es un punto fundamental, como ya lo relacioné anteriormente. Es algo que nosotros tenemos claro, es algo que nosotros contemplamos necesario, ¿sí? Nosotros siempre vamos a querer que las personas que orienten el país, que orienten cada una de las partes de la organización, sean idóneos para el cargo, sean personas facultadas, sean personas íntegras, de buenos valores y aferrados completamente a nuestro Islam y a nuestra religión. Bueno, el tercer pilar de la reforma administrativa iraní buscó la eliminación del personal abigarrado. Este personal se contrató con el programa de equidad social y lo que buscó fue que todos los ciudadanos pudieran llegar a los empleos públicos. Esta nueva reforma dice que se deben eliminar 700 empleos que no están de acuerdo a las especificaciones del empleo público, como los jardineros, los conductores, las empleadas del servicio o que ayudan en el aseo. ¿Cómo vamos en este pilar? Bueno, como bien lo sabemos ya, nuestro poder ejecutivo es el que brinda más de 4.000 empleos a nivel nacional. Claro, para las atenciones específicas de labores de aseo, seguridad, y que en realidad tenemos muy poco, se ha pensado y se ha ido trabajando, como ya se dijo en las preguntas anteriores, con las entidades privadas que nos puedan brindar este servicio de una manera como más efectiva, tal vez, o más eficiente, ¿sí? Es lo que nosotros hemos trabajado. Bueno, el último pilar de la reforma administrativa en Irán están los salarios. Esto significa que se va a determinar una escala salarial que de acuerdo a las habilidades de cada empleado se les hará el pago, no como hasta el momento se venía haciendo, que de acuerdo al líder era el que determinaba los salarios. ¿Cómo vamos en este último pilar? El líder es una persona importante para nuestro país, es una persona importante para nuestra configuración política y administrativa.
pero sí hemos tratado en nuestra Constitución de dejar claro que no puede inmiscuirse en todos los asuntos, ¿sí? Y este asunto tal vez económico de salarios debe ser manejado por gente experta que haga su trabajo de designarlos de la manera más equitativa y más eficiente para que tanto el trabajador como las empresas públicas se sientan satisfechas con lo que pagan y con lo que reciben de servicio. Bueno, respecto a esto, Diego, quería agregar algo a los salarios. Doctor Julian, muy buenas tardes nuevamente. Noté que hay una reforma importante en temas de privatización de algunos empleos públicos, lo cual hace de pronto énfasis a lo que decía el doctor Tajidini, el cual tenemos vía streaming más adelante, el cual hace una crítica fuerte respecto a la administración pública de Irán y también muestra su descontento en cuanto a temas de innovación carentes en las organizaciones públicas de ustedes. Me parece bien que estén como avanzando en ese tema, pero ¿qué puede decir usted respecto a las críticas que se le hace a Irán por no innovar ni hacer apertura como lo ha hecho India o China? Los países como China o India están muy enfocados en el crecimiento económico. No podemos nosotros dejar en manos de la economía simplemente nuestras decisiones de gobierno o nuestras decisiones políticas, ¿sí? Las cabezas de las organizaciones públicas deben ser públicos, deben ser elegidos por nuestro Congreso y deben ser aceptados por nuestro líder. No necesariamente vamos a irnos o aferrarnos a hacer un crecimiento económico, a volvernos una potencia productiva y a afectar a la sociedad y a afectar a nuestra religión y dejarnos influenciar de una manera tan fuerte por lo que es el mercado o por lo que es la economía mundial o global. Muchas gracias, doctor Julian. Más adelante ya tendremos, como les indiqué anteriormente, al doctor Tajidini desde Suecia. Mil gracias por visitarnos y por tener la oportunidad de estar con nosotros acá. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días a todos en Irán, en Colombia, a los que están siguiendo la transmisión. Yo soy Kayhan Tajidini, iraní, profesor asociado en la Universidad de Lund. Soy experto en temas de administración pública e innovación, como lo demuestran mis investigaciones. Y respecto al tema que ustedes están hablando de la administración pública en Irán, tengo investigaciones y estudios y publicaciones las cuales indican en español cómo debería sembrarse una nueva metodología de innovación en la administración pública y en especial en las organizaciones públicas iraníes para volverlas más competitivas en el mundo exterior, ya que hay un estancamiento en la forma como están creadas las organizaciones públicas en Irán. Sin embargo, es muy interesante que se interesen por nuestra forma de administrar. Hay otro tema importante y es que en la actualidad muy pocas mujeres son las encargadas de algún alto cargo o alguna alta responsabilidad dentro de las organizaciones y, como dirían en otros países, empresas estatales, las cuales generan cerca del 10% de empleo en Irán y principalmente son del sector productivo de bienes y servicios, necesitan innovar para poder crecer económicamente, porque si no se innova puede generarse lo que se conoció en otros países en el siglo pasado como la enfermedad holandesa. Es una precisión que se debe hacer teniendo en cuenta las actuales lógicas del mercado
y adicionalmente a eso el interés de querer generar un mejor bienestar en las organizaciones públicas de Irán. Recordemos que si no se innova en el proceso de administración de las empresas estatales o incluso en las otras organizaciones públicas, se volverán ineficientes y no serán sostenibles. Esa es una de las aclaraciones que quería hacer. No dispongo de mucho tiempo, pero les agradezco por su invitación. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a la gente de Colombia que sigue esta transmisión y a la gente de Irán. Hasta pronto. Bueno, como se pueden dar cuenta, esto fue toda nuestra intervención respecto al tema iraní. Espero les haya gustado.